El tema de esta mañana le hemos titulado tarde ya, aprovechando bien el tiempo. Para todos nosotros es importante cómo administrar el dinero, ¿cierto? Si bien es entonces cierto que hemos de poner mucha atención y es importante el saber administrar el dinero, quiero decirles que así de importante es saber cómo administrar nuestro tiempo, hermanos. Hoy en día hay personas que pierden el tiempo en diferentes cosas y que cuando pasa el tiempo, nosotros nos lamentamos a veces y decimos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no estudié después de que ya tenemos cierta edad? ¿Por qué no estudié aquella carrera? ¿Por qué no tomé aquel trabajo que me daban? ¿Por qué no estudié música? Y cuando nosotros nos damos cuenta, el tiempo ha transcurrido ya y hay lamento en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando nos acordamos que hemos desperdiciado mucho tiempo de nuestra vida. Dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso número 15, hermanos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice el texto, está apareciendo en pantalla. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena o la voluntad del Señor. Vamos a orar, hermanos, en nuestro lugar. Padre bueno, agradecemos el tiempo que hoy tenemos. Agradecemos la oportunidad que nos das para poder congregarnos, para poder tomar este tiempo exactamente y buscar de tu voluntad. Agradecemos, Señor, que lo hayas permitido y que nos des esa oportunidad. Rogamos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Y en este tiempo oramos por nuestro hermano Pastor César, Señor, que lo bendigas en su hogar y que le ayudes en su salud. Rogamos que traigas bienestar a él y a toda su familia. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. ¿Qué significa, hermanos, aprovechar bien el tiempo? Es lo que estaremos hoy entonces hablando, tratando. ¿Será que es que aprovechemos cada minuto que estamos viviendo nosotros? Aprovecharlo, hermanos, ¿con qué propósito? Y el texto que estamos nosotros leyendo, los 3 versículos que estamos nosotros leyendo, la directriz principal, hermanos, que está señalando Pablo, hermanos, es que no andemos como los necios. La idea principal de los versículos que estamos nosotros estudiando, hermanos, es número 1, que no andemos como los necios. Esa es la idea, sino como los sabios, que andemos como los sabios, es decir, vive el sabio para la gloria de Dios, mas los necios, hermanos, viven el tiempo andando en sus maldades o desperdiciando el tiempo. Y ya el apóstol en los versículos anteriores nos está dando varias indicaciones de que andemos como hijos de luz. Nos da varias indicaciones y llega a este punto donde nos dice, ustedes no sean como ellos. Es decir, andan en la vanidad de su mente, andan en pecados, andan conforme al príncipe de la potestad del aire, etcétera. Esa es la idea. Y hay personas, yo decía hace un momento, que matan el tiempo, pierden el tiempo. Nosotros podemos también matar el tiempo, hermanos, pero nos saldrá caro al fin de cuentas. Las consecuencias, oye bien, de decisiones necias son terribles, hermanos, y eternas. Y nosotros hemos por eso de andar como sabios. Por ejemplo, si somos perezosos, hermanos, si somos perezosos, yo como adulto, padre de familia, soy perezoso,
voy a ver que en un momento dado la consecuencia de mi pereza, pues la voy a recibir, la voy a pagar. Si en el trabajo no soy diligente, puede ser que en un momento dado me digan adiós, porque no rindes en tu trabajo, porque no eres eficiente en tu trabajo, porque en lo que nosotros desempeñamos no estamos dando lo que deberíamos dar. Así que, hermanos, podemos tener problemas laborales y eso se va a ver manifiesto en otras cosas, va a haber consecuencias en otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a tener problemas familiares. Y estamos tronando los dedos porque no tenemos empleo, no tenemos trabajo. Se va a ver reflejado entonces en otras áreas de nuestra vida que tarde o temprano, digo yo, se va a ver reflejado todo esto. Ahora, hermanos, yo quisiera primero decir, ¿quién es un necio? Quiero ir, por así decir, hablando de estos versículos y quisiéramos primero, te leo nuevamente, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Decía, quisiera ahora decir o definir, hermanos, qué es un necio del que Pablo está diciendo. La Biblia nos dice, hermanos, que es alguien que quiere vivir conforme a sus propias pasiones, a sus propios deseos. Quiere demostrar que él sabe cómo hacer las cosas y no se deja aconsejar de los demás. Cuando nosotros buscamos en las Escrituras quién es un necio, nos damos cuenta que es alguien que quiere vivir conforme a sus propias pasiones, número uno. Y es exactamente lo que está señalando el apóstol Pablo. Es lo que quiere señalar el apóstol Pablo de aquellos que andan en sus propias pasiones, pero también, hermanos, en sus deseos, sus propios deseos. Quiere demostrar, hermanos, que él lo sabe todo. Él sabe cómo hacer las cosas y que además no se deja aconsejar de los demás. Aparte de necio, se cree sabio. Las escrituras también dicen como nosotros, hermanos, las escrituras nos dicen que nosotros nacemos con la necedad pegada a nuestro corazón, hermanos. O sea, que todos nosotros, todos, y aquí me incluyo a mí y te incluyo a ti, hermanos, todos tenemos cierta necedad en nosotros. Todavía en este tiempo. Aun cuando Dios nos redime de nuestros pecados, a veces de cierta manera todos venimos arrastrando cierta necedad. De hecho, las escrituras nos dicen que nacemos, hermanos, que la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice el libro de Proverbios, capítulo número 22, verso 15. La necedad, dice, te leo, está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está pegada a nuestro corazón, está pegada a nosotros, y solamente la vara de la corrección con la debida instrucción nos va a alejar de la necedad. Añádele que a veces fuimos hijos de papi y de mami, los consentidos de casa, pues esa necedad, hermanos, todavía la traemos ahí bien arraigada en nosotros. Y es Dios, hermanos, es Dios aquí quien viene a enseñarnos cómo librarnos de esa necedad de nuestros corazones. Es Dios, hermanos, solamente. Hay cierta necedad en nosotros, estoy diciendo, y por eso es que Pablo da esta exhortación de no vivir como los necios. Pablo está exhortando a no vivir como los necios. Hermanos, la carta a los Efesios, ¿a quién fue dirigida? ¿A la iglesia de Éfeso o al pueblo de Éfeso, a la ciudad de Éfeso? A la iglesia. ¿Tú crees que si hubiéramos estado en la iglesia de Éfeso, también nos hubiera hablado a nosotros? O sea, se estuviera dirigiendo a nosotros.
Entonces, hermanos, hoy considerémonos parte de la iglesia de Éfeso. O sea, la exhortación es para nosotros también, ¿sí? Para que no nos hagamos a un lado y decir, pobres hermanos efesios, de verdad que eran carnales nuestros hermanos y bien merecido tenían que les exhortaran. Hermanos, hay cierta necedad en nosotros. Hay cierta necedad y somos a veces tan necios y tan soberbios que no nos damos cuenta. Y Pablo con toda paciencia y argumenta que no andemos como ellos. Amados hermanos, hemos de poner atención a esas palabras de exhortación de nuestro hermano Pablo. El necio vive, hermanos, conforme a la corriente de este mundo. Y Pablo lo está diciendo. Que no andemos ya como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que, hermanos, andan conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El necio, hermanos, adopta los valores de este mundo, sigue el camino de los pecadores a veces, y a veces se hace uno con ellos. Así que, hermanos, la Biblia, hermanos, nos dice quién es un necio y cómo vive el necio, cómo piensa el necio. Entremos un poquito en la mente del necio. La Biblia dice, hermanos, en el Salmo 14:1. Fíjate cómo dice, cómo piensa el necio. Dice el necio, Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, tú dices, ¿en serio cree que no hay Dios? ¿Piensa que no hay Dios? El necio dice, no hay Dios. Piensa en su mente, no hay Dios. Pero ¿qué más piensa? Se han corrompido. Y como todo mundo vive mal, yo también vivo mal. Y como ve solo pecado en el mundo, dice, todo mundo peca. Y de ahí nacen 1000 justificaciones. En mi pueblo he escuchado un pretexto, podríamos decir, nadie cumple la palabra de Dios. Nadie puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Nadie puede sujetarse a Dios. Esos argumentos van naciendo cuando nosotros vamos metiéndonos o entendemos la mente del necio, hermanos. Se han corrompido, hacen obras abominables. O sea, de alguna manera el necio se sorprende. Este mundo está podrido, este mundo está mal, así piensa el necio. En cierta manera no se equivoca, pero él es parte de esa contaminación y de ese mundo pecador. Y vive igual que los demás. No podemos pensar nosotros de esa manera. Por eso es que el apóstol nos está exhortando primero a no vivir como los necios. Es lo primero que nos está marcando. Hermanos, cuando andamos nosotros en nuestros deseos carnales, estamos viviendo en la necedad de nuestros corazones. El necio vive para sus deseos y pasiones, entonces, en sus exaltaciones, en sus orgullos. El énfasis, hermanos, de los textos citados es andar, hermanos, no es andar en nuestras pasiones. El énfasis del texto es que no andemos conforme a nuestras pasiones desordenadas, porque podemos llegar a ser necios y seguidores de necios, amados hermanos. La necedad se manifiesta de varias maneras y una de esas maneras, hermanos, es usando el tiempo que tenemos de una manera incorrecta. Debemos saber cómo se guía el sabio o cómo vive un hombre sabio también. La escritura aquí nos está marcando que no andéis como los necios, sino como los sabios. Hace una comparativa el apóstol Pablo aquí. Presenta al necio, pero también presenta al sabio. Y quiere que nosotros podamos distinguir el necio y el sabio, hermanos, para poder vivir de la manera correcta, redimiendo bien el tiempo, como lo dice también en el libro de Colosenses. Entonces, hermanos, ¿quién es un sabio según la Biblia?
Vamos ahora a ver quién es un sabio según la Biblia. Ya vimos el necio, ya vimos quién es un necio, ahora veamos quién es el sabio. Vayamos nosotros, por así decir, desmenuzando el texto y sacando la verdad que hay aquí. La Escritura dice, el principio, hermanos, Proverbios 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no tienes problema con tu conciencia, subraya en tu Biblia el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. Si tienes problemas, no hay problema. No subrayes, pero si te ayuda, hermano, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No saben oír, no quieren oír, creen que lo saben todo. Ya decía yo hace un momento, ¿verdad? ¿Quién es un necio? Así que es alguien que teme a Dios, hermanos. El sabio es alguien que teme a Dios. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Temerle a Él, hermanos, porque Él es digno de respeto, simplemente, a su autoridad, a su soberanía, su poderío sobre nosotros, hermanos. Reconocer que Él tiene autoridad en nuestras vidas, y esto, hermanos, implica sujetarse a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, si quiero ser sabio, debo aprovechar el tiempo también en la manera en la que utilizo ese tiempo que tengo. ¿Cómo obtengo, hermanos, ese temor? Es la pregunta que puede surgir a nosotros. Hermanos, ok, ya me estás diciendo quién es un hombre sabio, la Biblia nos dice quién es un hombre sabio. Ahora, la pregunta que nace también y que surge es, ¿cómo obtengo ese temor? Hermanos, no se compra para empezar. El Espíritu Santo obra eso sobrenaturalmente en aquellos que han nacido de nuevo. Quiero repetir esto, que es obra de hecho del Espíritu Santo. Y hermanos, esto se obra sobrenaturalmente en aquellos que han nacido de nuevo, de manera que es una obra milagrosa lo que se opera en nosotros. Es Dios el que nos enseña a ser sabios, hermanos. Bien, si es Dios, hermanos, la pregunta ahora es, ¿qué herramientas Dios utiliza para ayudarme a mí a ser sabio y temeroso de Dios? ¿Repito esto? Ahora bien, o sea, estoy entendiendo que solo es Dios el que lo da, pero ¿qué herramientas Dios utiliza para que echemos manos de ello? Que Dios ocupa para ayudarme a mí a ser sabio y a ser temeroso de Dios. Hermanos, número uno, Dios ocupa su palabra. Lo primero que Dios ocupa como herramienta para enseñarme a ser temeroso de Dios, a ser sabio, es su palabra y los medios de gracia, hermanos. Es su palabra y los medios de gracia están para ayudarme a conducirme sabiamente. De manera que si escuchas por ahí que hay un curso, un seminario de cómo ser sabios, y me vienes y al rato me dices, hermano, ya traigo el diploma, tomé el diplomado de cómo ser sabio, déjame decirte que tal vez no seas sabio. Que tal vez estemos de hecho delante de un necio. Es solamente obra del Espíritu de Dios, es solamente una obra de Dios, hermanos. Él lo opera, Él lo hace en nosotros de manera sobrenatural. A eso yo le llamo una obra milagrosa, es sobrenatural. No es que nosotros lo aprendimos en cierto seminario, en cierto curso. Vamos entonces entendiendo, hermanos. Vamos juntos entendiendo quién es un sabio, ya vimos quién es un necio, ahora estamos aprendiendo quién es un sabio, cómo ser sabio. Dios ocupa su palabra, Dios ocupa los medios de gracia. Cuando pensamos, hermanos, en la sabiduría, hermanos, a veces pensamos que son conceptos o ciertos ideales nada más. No es una cabeza, mis hermanos,
que tiene cierto conocimiento o conocimientos. No es así. Más bien, hermanos, vemos a gente viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos viendo a un hombre sabio. Entonces, ¿cómo aprovechar el tiempo? Es la siguiente pregunta que nos podemos hacer, hermanos. El apóstol en los versículos siguientes, verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol Pablo nos está no solo exhortando a que no seamos, número uno, primero necios, que seamos sabios, pero la segunda exhortación que está haciendo en estos versículos es que aprovechemos bien el tiempo. La exhortación es que aprovechemos bien el tiempo. Pareciera que esto da la impresión de que nosotros debemos vivir minuto a minuto buscando algo que hacer. ¿No pareciera que te da la idea el versículo que estamos leyendo? Y ya como que empezamos ahí en nuestra mente a pensar cosas, y esto, te digo, nos da, pareciera que la impresión de que nosotros debemos vivir minuto a minuto buscando algo en qué ocuparnos. Pero hermanos, estar todo el día ocupado no quiere decir que estamos ocupando bien el tiempo. El hecho de que nosotros nos mantengamos ocupados no quiere decir que estemos aprovechando bien el tiempo. Y ahorita voy a explicar a qué tiempo se refiere el apóstol Pablo. Hermanos, quiero definir qué es usar bien el tiempo. Si estás tomando nota, ¿qué quiere decir ocupar bien el tiempo? Dar el mejor uso para los propósitos divinos para el que fuimos creados, para los propósitos de los demás, pero también para el propósito de mi alma, hermanos, y para el bien de la eternidad. Repito entonces la definición de qué es ocupar bien el tiempo. Quiere decir esto, hermanos: dar el mejor uso para los propósitos divinos para el que fuimos creados, para los propósitos también de los demás, pero también para el propósito de mi alma. Eso es ocupar bien el tiempo, hermanos, y para el bien de la eternidad. O sea, hemos oído estas palabras: vivimos para el reino. Usted y yo hemos de ocupar el tiempo para vivir glorificando a Dios en nuestras vidas. Y eso, hermanos, y es por eso que Dios nos ha dado años, Dios nos ha dado días, Dios nos da horas para cumplir con este propósito. Para cumplir con este propósito. Hay personas, hermanos, que si el día tuviera 28 horas, y aún así les alcanzaría para cumplir con los propósitos que a veces se tienen. Hay quienes, si la semana tuviera 10 días y no 7, ni aún así serían suficientes para resolver los problemas que tienen. Ahí así, es eso. Dice el verso 16, vuelvo a repetir: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos entendiendo, y dices, creo que está dando la idea de que yo tengo que estar ocupado todo el día en algo que hacer. Yo tengo que estar ocupado, ok, ya terminé de esto y ahora tengo que correr a lo otro. Y no es eso lo que se está refiriendo. Déjame definirte lo siguiente. La palabra tiempo, mis hermanos, que Pablo utiliza en este versículo número 16, es la palabra kairos. No sé si has escuchado de la palabra. No es la palabra cronos. La palabra tiempo que está utilizando el apóstol Pablo en este versículo es la palabra griega kairos. Y esto es importante. Cuando entiendes esto, entonces dejas de correr como un loco para acá y para allá. Lo digo por mí.
O sea, dejamos de correr como locos para allá y para acá en el vaivén del día a día. Cronos, hermanos, es algo que se puede contar, que se puede medir. Por ejemplo, tantos días, tantas horas, tantos meses. Se refiere al tiempo cronológico, mis hermanos, el cronos, o secuencial, que puede medirse en segundos, repito, minutos, horas, días, meses, años. Ese es el cronos. Pero Pablo, cuando dice que aprovechemos bien el tiempo, no se está refiriendo al cronos, sino al kairos. Y es ahí donde empezamos entonces. Hermanos, el uso de kairo es, la definición es la siguiente. El kairos es una oportunidad que tenemos. Anota, si gustas. Es una oportunidad, el tiempo o es el kairos, es una oportunidad que tenemos. Se refiere a un momento específico y cualitativo en el tiempo, un momento oportuno o un momento adecuado, hermanos. Ahorita voy a definir esto un poco más. Y en este contexto, en el contexto cristiano, déjame decirte que también se usa en varios momentos para describir en algunos momentos importantes donde Dios interviene en la historia humana de una manera significativa. Ese kairos. La juventud, hermanos, es un kairos. La juventud es un kairos, es un tiempo que tenemos, es un tiempo para hacer cosas para la gloria de Dios, hermanos. Hay varios que tenemos acá solteros. El soltero debe de vivir para la gloria de Dios. El soltero tiene su prioridad, su ocupación. ¿Qué crees que tiene que ser su ocupación? Las cosas de Dios. Pero cuando yo no lo entiendo, pienso que es mi tiempo. Gracias a Dios que hoy es el tiempo de Dios, es el kairos de Dios, este día, domingo. Este día es el kairos de Dios, es el tiempo de Dios. Tú y yo hemos de entender que este es el tiempo de Dios. Así que yo espero que no tengas prisa por irte. Yo espero que dispongas de más de lo que estás habituado a ocupar y lo aproveches. Primero lo aprovechamos bendiciendo a Dios, ocupando ese tiempo, esa oportunidad que tenemos para escuchar la palabra. Este tiempo es un tiempo de kairos, donde tengo la oportunidad de oír la voz de Dios. Todos tenemos tiempos. Entonces el joven tiene el tiempo, la juventud, la soltería, es un tiempo en el que debe de aprovecharse para vivirla para la gloria de Dios. Es así como hemos de entender esos tiempos. Es un tiempo, hermanos, que debemos de ocupar. Hay momentos, hay oportunidades que tú y yo a veces dejamos ir y déjame decirte, no regresan. Yo decía en la introducción, a veces decimos cosas con lamento. Hubiera yo tomado ese trabajo. ¿Por qué no estudié esa carrera? Porque te ibas de pinta. ¿Y no te importó? Y hoy te lamentas. Y dices, ¿cómo no ocupé el tiempo? Y quisiera uno darse de golpes ahí contra la pared. ¿Por qué no estudié aquello que me gustaba? Y hay lamento a veces en nuestros corazones porque no ocupamos ese tiempo que Dios nos dio para vivirlo para la gloria de Él. El tiempo, hermanos, entonces se va y no regresa más. La vida está llena de oportunidades, déjame decirte. Todos los días se nos presentan oportunidades, hermanos, para vivir para la gloria de Dios y dejamos ir. Cada día tú tienes y se te presentan oportunidades.
En esta semana tuve una pequeña actividad en el seminario y en esta semana tuve que evangelizar a 3 personas. Y nuestro tutor, profesor, nos dio las instrucciones el lunes muy temprano y él dijo, tienes que hacer esta tarea, vas a entrevistar a 3 personas, vas a evangelizarles, vas a presentar el evangelio así como se te ha enseñado y te aconsejamos que aproveches el tiempo porque de ahí viene un foro. Hay otras preguntas que contestar, que responder y después hay un foro donde varios participan preguntando, argumentando, etcétera, edificándose mutuamente. Y déjame decirte que era jueves y no había entregado todavía mi tarea. Yo estaba así tenso, pero ocupé esos kairos que el Señor me puso para exactamente poder cumplir con esa tarea. Iba con uno de los muchachos a arreglar una falla por ahí de un trabajo y en ese tiempo lo ocupé para poder evangelizar. Dije, este es mi momento. No sé, estaba pensando en personas, en ir a ver a fulano, el otro, aquel, este que tengo al lado. El Señor me está poniendo a este hombre, a este muchacho, y es el momento en el que yo puedo aprovechar y poder cumplir con esa tarea. Repito, hermanos, todos tenemos, cada día se nos presentan oportunidades. Cada momento es el momento de Dios y cada uno de nosotros hemos de estar aprovechándolos bien. La vida está llena, hermanos, de esas oportunidades. Dios nos da oportunidades para poder hacer 1000 cosas, hermanos. Yo puedo vivir mi vida cristiana, hermanos. Yo puedo vivir mi vida cristiana, pero si no, hermanos, la vivo viendo el impacto que puede tener o debo procurar tener en mi comunidad, por ejemplo, con las personas que me rodean, estaré desperdiciando tal vez ese tiempo. Yo puedo vivir un cristianismo mediocre, hermanos, o yo puedo vivir un cristianismo avivado, un cristianismo vivo, un cristianismo que esté, hermanos, palpitando así. O sea, yo puedo vivirlo así, intenso, o puedo vivir un cristianismo mediocre, aburrido, cansado, monótono, hermanos. Para hacer, hermanos, lo que quiero hacer, debe de haber de cierta manera un esfuerzo de parte mía para alcanzar aquello con la gracia de Dios, hermanos, con la gracia de Dios. Imagínate, hermano, que mueres hoy terminando la reunión. Es un escenario fatalista. Otros puede ser de bendición, porque se va a encontrar con su Señor. Imagina que mueres terminando la reunión, llegando a casa, pon un paro cardíaco y mueres. Imagina que mañana en la tarde noche estamos velándote. Me estás velando tal vez. ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Qué quieres que diga tu familia, hermano y hermana? ¿Qué quieres que diga tu pastor estando presente? ¿Qué quieres que digan tus vecinos? Piensa por un momento. ¿Qué quieres que digan tus vecinos? Tus vecinos, tus hermanos, los hermanos de la iglesia. Imagina qué quieres que digan o qué estarán diciendo, ¿verdad? Para que digan, hermanos, lo que tú quieres que digan, necesitas ver cómo lograr eso, cómo llegar a ese fin. ¿Implicará, hermanos, cómo has de vivir con ellos? ¿Es lo que implicará? ¿Cómo vivir con ellos? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿El testimonio que les hayas dado, tal vez? Eso va a decir
van a decir ese día que tú estés ahí. Quiero ser cristiano, pero hermano, dejo a un lado tal vez la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté transformándome. Acuérdate que es la palabra quien Dios ocupa como herramienta para enseñarme el temor de Dios. A veces no tenemos tiempo para estar a solas con el Señor, para pedir de su ayuda, para pedir de su favor. Hermanos, tiempo que se va ya no regresa. Tiempo que se va ya no regresa. Así que, hermano, aprovecha las oportunidades que vengan para ser un buen padre, por ejemplo. Todos podemos tener la oportunidad, varones, padres que estamos aquí. Tenemos la oportunidad para ser un buen padre. Todos tenemos la oportunidad para ser un buen esposo, varones. Todos tenemos la oportunidad de ser un buen esposo. Y eso, hermanos, implica a veces que hemos de prepararnos, hemos de buscar la dirección de Dios. Eso a veces va a implicar que busquemos consejería. Va a implicar que a veces tengamos que gastar de nuestro bolso para comprar a lo mejor un buen libro. Puede ser. Eso va a implicar que tal vez yo pase más tiempos con el Señor y buscando en su palabra sobre qué quiere decirme el Señor para llegar a ser un buen padre, para ser una buena esposa, para ser un buen hijo de familia. El tiempo, hermanos, se va y ya no regresa. Aprovecha cada oportunidad que el Señor te da. Cada día nos da la oportunidad, nos da un día con 24 horas, nos da una semana para que aprovechemos el tiempo, hermanos. Debemos tener entonces, quiero decir aquí, debemos nosotros de tener prioridades correctas en nuestras vidas. Para eso hemos de establecer prioridades en nosotros. Para que tú y yo aprovechemos el tiempo, hemos de establecer prioridades. No puedes decir tú, yo quiero ser doctor. ¿Qué va a implicar eso, hermano? Si no eres médico. Primero que corras a las ventanillas y te inscribas. Y una vez inscrito, implica que vas a ir a tus clases, le vas a dedicar yo no sé cuántas horas. ¿Cuántos más o menos le ocupa para diario? ¿5 horas? ¿8 horas? ¿Para estudiar? ¿Por cuántos años? ¿Por 4 años tal vez? Y si quiero una especialidad, tal vez sean otros 5 o 4, otros 4, van a ser como 10 años. Quiero ser médico. Oh, es un buen deseo, es una buena intención, pero va a implicar cosas. Y para que yo llegue a donde yo quiero llegar, implica que yo ponga prioridades, hermanos. Quiero ser un buen cristiano. Va a implicar que establezca prioridades. Yo enumeré aquí a 5 prioridades. Puedes tú poner más, pero déjame te digo primero, nuestra primera prioridad es nuestra relación con Dios, hermanos. Todos los días tenemos la oportunidad para poder encontrarnos entre criatura y creador. Amado hermano, es un tiempo en el que podemos tener comunión entre hijo y padre. Dios, hermanos, dejó la herramienta, yo decía hace un momento, o medios de gracia, para lograr esto. Y yo creo que si establecemos prioridades en nuestra vida o establecemos esos kairos, los propósitos se van a cumplir, los objetivos se van a cumplir. Se van a cumplir los objetivos. No podemos nosotros tener, como dicen en mi pueblo, sueños guajiros. No podemos nosotros vivir de esa manera. De construir, como dicen también, castillos sobre el aire o sobre la arena. No podemos nosotros construir, visualizar algo allá si no pones prioridades, si no dices
¿Cómo vas a llegar a eso? No puedes. Hace unos meses fui ordenado pastor, pero déjame decirte que es Dios y sus herramientas las que Dios ocupa también para capacitarnos a nosotros. Tenemos que echar mano de herramientas. Lo he entendido. Y eso va a implicar que te prepares un poco más. Un poco más. Que nos preparemos, hermanos, como padre, decía yo, como hijos, como esposos. Va a implicar. Y creo que la primera prioridad que pudiéramos establecer nosotros es que tengamos una relación con Dios. Hay quienes no tienen una relación con Dios. Hermanos, creemos que la prioridad es el trabajo y le dedicamos más tiempo al trabajo, de hecho. Le dedicamos muchas horas al trabajo y está bien. El judío trabajaba por lo menos 12 horas al día. El judío trabajaba por lo menos 12 horas. Se empezaba su día a las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde su día de labor. Pero hermanos, hemos de establecer prioridades. Si yo quiero llegar a ese lugar, yo tengo que poner un tiempo para poder ser instruido por Dios. ¿Quiero oír la voz de Dios? Tengo que apartar un tiempo. Si tú dices, yo no tengo un tiempo, no aparto un tiempo diario, empieza poniéndote un propósito, por ejemplo. Ok, sé que esto es uno de los primeros propósitos, una primera prioridad. Ok, voy a ocupar a lo mejor diario 15 minutos para leer la Biblia. Es un ejemplo que estoy poniendo. Si yo no estoy acostumbrado a tener prioridades, pero yo quiero, el Señor está poniendo el deseo, hermano, ponte un tiempo para leer la palabra del Señor. Pueden ser 15 minutos cada día. Puede ser 15 minutos cada día. Estoy hablando para los que no tienen esa prioridad. Puedes orar 15 minutos también. Ok, ocupo 15 minutos, leo la palabra del Señor y como quiero oír la voz de Dios audible, bueno, leo la Biblia en voz alta. Quiero oír la voz del Señor y empiezo a leerla en voz alta. Y tengo esa comunión, ese compañerismo, esa relación personal con el Señor también en oración y voy a ocupar 15 minutos. Tu necesidad de Dios te va a llevar a poner después tal vez 20 minutos. Y puede que tu necesidad de oír y de ser instruido con la palabra del Señor vaya aumentando. Y después sean 20 minutos de lectura de la palabra de Dios. Y después va a ir 25 minutos tal vez. La idea es que tú y yo tengamos prioridades en nuestra vida. Hermano, de verdad que es importante, no hago a un lado así, no aviento por la ventana así, por la puerta del desperdicio, el decirte, no trabajes. No, debes de trabajar. Y más si estás casado, ¿para qué te casas? Ahí te dijo que te casaras. Entonces, hermanos, establezcamos prioridades. Establezcamos prioridades. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Y esto aplica para todos los que nos sentimos jóvenes también. Con guardar la palabra de Dios, hermanos. La palabra nos enseñará, hermanos, a guardar el camino de Dios, a andar en la voluntad de Dios. Debes ir a trabajar, debes de ir. Y aquí no es de cómo te sientas, es que tienes que ir. No puedes llegar porque a veces nosotros decimos, es que hoy no siento ganas de tener ese tiempo. No tengo ganas. Imagínate que no tienes ganas de ir a trabajar y te llaman del trabajo. Jefe, es que hoy no tuve ganas.
Simplemente alguien va a ocupar tu lugar. Sencillamente, lógicamente, alguien va a ocupar tu lugar tarde o temprano, por muy bueno, muy destacado que seas en el trabajo, tarde o temprano vas a perder ese empleo. Hermanos, entonces, establezcamos prioridades. La palabra, la comunión con el Señor es muy importante en nuestras vidas. Es muy importante en nuestras vidas. Yo quisiera leer la palabra de Dios. En el seminario hace días nos dejaron una gran tarea, pequeña tarea, estudiar el Nuevo Testamento en 2 meses. Y dices, me voy a volver loco, ¿cómo le voy a hacer? No me va a alcanzar el tiempo. Yo dije, no me va a alcanzar el tiempo. Primero vi el obstáculo. Y hermanos, si nosotros empezamos a organizar nuestros tiempos, verás que lo vives, ¿cómo decir? ¿Qué palabra utilizar? Satisfecho, contento, gozoso. Te decía de mi tarea de esta semana pasada, estaba yo estresado porque era el día jueves, estuvimos en la reunión de la misión y yo le dije, no me he entregado mi tarea, tengo que entregarla y tengo que correr para poder redactar lo que he logrado hasta ahorita y tengo que enviar la tarea para que los demás hermanos vean mi trabajo también y la revisen los maestros. Y gracias a Dios el Señor pudo ayudarme. Hermanos, con su gracia podemos hacer que Dios nos lleve de gloria en gloria, de crecimiento en crecimiento, madurez en madurez. Hermanos, tal vez nuestra segunda relación más importante para los que somos casados, creo que debe ser nuestra esposa. Para los que somos casados y los que están solteros, ya vi su sonrisa. Si hemos de poner una lista de prioridades, si hemos nosotros de enumerar prioridades para ocupar bien nuestro tiempo, creo que nuestra segunda prioridad importante debe ser nuestra relación matrimonial. Tú puedes ver hoy a Julio como pastor, pero yo creo que en algún momento dado, aún nuestros hermanos pastores, o tuvimos que considerar a mi esposa dentro de este proyecto, dentro de este llamado, hermanos. Si ella no está de acuerdo, aunque yo quiera, si ella no está de acuerdo en los propósitos, en las metas, en esto que quieres hacer, si ella no está de acuerdo, no vas a ninguna parte. Amados hermanos, creo que nuestra segunda lista, si podemos ver entre nuestras prioridades, tiene que ser ella. En que esté contenta, en que esté satisfecha. Yo sé que nos quedamos cortos, pero sé que, hay esa intención de tú querer establecer tus prioridades. Tercer prioridad, nuestra familia, hermanos, nuestros hijos. Hermanos, decía yo, tenemos la oportunidad, es el Kairos, tenemos la oportunidad. Nosotros como padres no vamos a tener otra oportunidad. Los que son padres aquí, no vas a tener otra oportunidad para poder impactar a tus hijos con tu testimonio, con tu vida, con tus palabras, con lo que siembres en el corazón de tus hijos. Nuestros hijos, hermanos, crecen rápido. Algunos hermanos, algunas hermanas de escuela dominical me han dicho, ¿se acuerda cuando su hijo no quería quedarse en la escuela dominical? ¿Verdad, hermanas? Me han dicho. No quería quedarse, era un bebé. Lo traíamos cargando en los brazos. Nació acá, en Puebla. Y hoy es un joven ya adolescente. Lo que quiere decir es que el tiempo, te decía yo, se va volando.
Se va volando el tiempo. Y déjame decirte que en casa también las palabras de mi esposa, tus hijos están creciendo. Se van a ir. O sea, yo sé que se van a ir, pero cuando te lo están diciendo, o sea, te mantiene más despierto. Es como cuando tenemos sueño, ¿no? Y alguien viene y ¡pum! Nos da aquí. Nos, espérate, nos despierta, ¿verdad? Hermanos, los que tenemos hijos, no siempre los vas a tener en tu casa. Un día se van a ir. El tiempo que tienes, aprovéchalo. Sé el padre que tú quieres ser para la gloria de Dios, hermano. Sé ese padre. Hermanos, creo que en cuarto lugar nuestra prioridad sería nuestro trabajo. Y dirás tú, ¿cómo si lo que más le dedico es a mi trabajo? Sí, 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 perfecto. Pero hermanos, la primera, tú puedes ponerlo en el orden que tú quieras, pero te digo, o puede que tú tengas más, pero yo diría que para mí este sería el orden en el que yo establecería mis prioridades o establezco mis prioridades, mi trabajo. Es más, el mandamiento es el que no trabaje, que no coma. Del apóstol Pablo a algunos hermanos que estaban volviéndose perezosos y como la segunda venida, decían ellos, ya viene, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Y algunos estaban siendo flojos, estaban descuidando a sus familias. Y luego vuelve otra exhortación del apóstol Pablo a la iglesia, a los hermanos. El que no trabaja, que no coma. El que no provee para los suyos, le dice Pablo a Timoteo, es peor que un incrédulo. O sea, debe de ser una prioridad. Amados hermanos, hemos de establecer nuestras prioridades. No debo descuidar mi trabajo, claro, por supuesto que no. Pero hermanos, en orden, decía yo, el primero es, creo que, nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con el Señor. Y déjame decirte que cuando hablamos de tiempo, y si yo me acerco y te pregunto, ¿a qué hora tienes tiempo? ¿O es el tiempo en el que tú ocupas para tener comunión con Dios? Y algunos que no tienen el tiempo van a decir, es que yo me levanto y tengo que correr al trabajo. Y para muchos no hay tiempo, hermanos. No tienen tiempo. Amados, hemos de establecer nuestros tiempos para cumplir con el propósito o para glorificar a Dios. Y si tú quieres el número 5, hermanos, yo le puse nuestro ministerio cristiano, es decir, aquello en lo que ocupamos y servimos a Dios. Es importante servir a los hermanos, venir aquí, que todos participemos en acomodando, arreglando este lugar para que esté preparado para el momento de la reunión. Es importante, hermanos. Es importante, eso es importante. Pero en un momento dado, a Jesucristo exhortó a los fariseos, el templo no es más importante que el dueño del templo. Dios es más importante que el templo. Él es más importante que el templo. Podemos llenarnos de muchas actividades. Y eso lo vi hace algunos años atrás. A veces nos llenábamos de actividades, yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá, yo quiero estar en el hospital, yo quiero estar en la misión, yo quiero ir acá y por muchas partes. Pero dejando la casa descuidada, la casa estaba desordenada, no había quien cocinara en casa. Y digo también de las hermanas, porque las hermanas son muy activas y quieren servir en todo quieren servir. Está perfecto. Solo establece tus líneas de autoridad, de prioridad, hermano, hermana. Establece prioridades. Yo dije hace un momento, ¿verdad? Para esposos, pero
ponle esposas también. Sí, para que no digas, ay, ya te están hablando hoy, esposo. Sí, hermano, o sea, hermanas, estamos todos incluidos en este proyecto de familia del reino. Establezcamos prioridades, amados hermanos. Colosenses capítulo 4, verso 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, hermanos. Y esa palabra que el apóstol ocupa como redimir, quiere decir comprar por un precio. Te va a costar algo. Hermanos, ¿no es cierto que fuimos redimidos por la sangre de Cristo? ¿Qué costó para nuestra redención? La sangre de Cristo, la vida de Cristo. Él entregó su vida para darnos vida. Él se entregó a sí mismo para salvarnos, para comprarnos. El precio, hermanos, no ofreció joyas, no ofreció dinero. El Padre ofreció a su Hijo en sacrificio vivo, hermanos. Y si le costó a Cristo, hermanos, también a nosotros. Por eso es que en estos días que hemos estudiado junto con el pastor acerca de las prioridades del discipulado, el costo del discipulado, hermanos, uno es que estemos dispuestos, hermanos, a morir a nosotros mismos, a renunciar a nosotros mismos. El costo es que nosotros, hermanos, nos va a costar algo si es que queremos tenerlo. Si es que queremos tenerlo, hermanos. Va a tener un precio, va a tener un costo. Quiero leer la Biblia este año. ¿Sabes cuánto va a implicar de ti? Va a implicar que ocupes tal vez 40 minutos o media hora, algo así, para que leas la Biblia en este año. Leas toda la Biblia en este año. Te va a ocupar entre 30 y 40 minutos diario. Podemos decir, hermano, está difícil. El teléfono que yo tenía antes de tenía un medidor de tiempo. De cuánto pasaba yo en la semana, es decir, de hoy domingo al próximo domingo, cada que llegaba yo a la iglesia y estaba atendiendo cables, déjame decirte que me llegaba la notificación de qué tiempo yo ocupé en esta semana. ¿Y qué crees? ¿Cómo cuánto tiempo crees que ocupaba en la semana? Como dijeran los niños, a ver si adivinan. Yo ocupaba entre 2 horas a 2 horas y media en toda la semana. Pero ¿qué crees? Estaba escuchando en estos días algo interesante. La gente actualmente ocupa entre 2 horas y 3 horas diaria en el teléfono. Eso nos dice que entonces sí tenemos tiempo para orar y para leer la Biblia. O sea, el pretexto, ¡pum!, queda derribado. Sí tenemos tiempo para dedicarlo al Señor, a la comunión, a nuestra relación, hermanos. No sé si el tuyo tenga un medidor de tiempo. Si quisieras tú ser honesto el próximo domingo, que lo actives hoy y de que 8 días veas cuánto ocupaste tú, desde el momento que desbloqueaste tu pantalla, que pueda medir ese tiempo. Y cuando venimos y decimos, es que no tuve tiempo, verás que entonces desperdiciaste el tiempo. Estamos hablando del kairos, hermanos. Del kairos. Quisiera concluir, hermano, si nos encontramos faltos, si nos vemos que hemos estado viviendo como necios aún, porque yo dije que también se refleja esto de varias maneras. Si nos encontramos que aparte de que a veces andamos en nuestra necedad y ya a veces viviendo como los que no temen a Dios, amados hermanos, debemos venir en arrepentimiento. Debemos pedirle perdón al Señor. Y que puedas tú tomar ese tiempo para poder establecer prioridades en tu vida.
pidiendo perdón a Dios, hermanos. Hemos de venir arrepentidos, hemos de venir a Dios pidiéndole perdón. Y si nos arrepentimos, dice la Escritura, Él es fiel y justo y perdonará nuestros pecados, nuestras faltas. Él perdonará nuestras faltas. Pero hemos de establecer, hermanos, hemos de entender primero que hemos vivido como necios, si es que así lo hemos hecho, si es que hemos vivido de esa manera. Y cuando nosotros le dediquemos tiempo a esa relación, a ese compañerismo en casa, a nuestra familia, veremos cómo crecemos no solo como cristianos de manera individual, sino nos daremos cuenta que los demás están creciendo también junto con nosotros. Una familia fortalecida, una iglesia fortalecida, una iglesia con propósito. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuando dedicamos, cuando invertimos ese tiempo, se va a ver reflejado, hermanos, tarde o temprano. A corto plazo o a largo plazo se va a ver reflejado nuestro crecimiento. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre bueno, gracias por la oportunidad que tenemos hoy de poder congregarnos como iglesia para abrir las Escrituras y para ser enseñados por ti. Padre bueno, pon en nosotros el querer y el hacer. Pon en nosotros el hacer tu voluntad, Padre. A veces hemos vivido como necios, nos reconocemos faltos, nos reconocemos pecadores y hoy te pedimos perdón, Señor, y rogamos que seas propicio a nuestras vidas, a nosotros, y nos dé sabiduría primero para organizar y establecer prioridades en nosotros. Y segundo, para vivir en tus caminos, Señor. Andar en el temor de Jehová. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.